Le damos la bienvenida en la Red 21 al doctor Juan Faropa, actual presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Faropa, hace un tiempo usted señalaba que es necesario reafirmar el compromiso del sistema político con la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿A qué se debió ese planteo que usted hizo? Las defensorías del pueblo o instituciones nacionales de derechos humanos son organismos de control relativamente nuevos. Inclusive en doctrina se le llama los nuevos mecanismos de control, nuevos frente a los mecanismos clásicos, ¿no? Dentro de la estructura del Estado. El control político que realiza el Parlamento, obviamente el control del Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, que es el titular además de la acción penal del Estado. Las instituciones de derechos humanos aparecen realmente, como digo, no hace mucho tiempo en el escenario institucional. Eso lleva a que exista todavía cierto desconocimiento por parte de la sociedad en general y también como parte de la sociedad de un gran espacio dentro del sistema político que todavía no termina de comprender cuál es realmente la función de este tipo de estructuras que son parte del Estado y que integran los sistemas que tiene el Estado democrático para el control sobre su actividad. En nuestro caso concreto, el contralor que realizamos, además de las tareas de colaboración y de asesoramiento a los organismos públicos, el contralor que realizamos es un contralor que tiene que ver con el cumplimiento por parte del Estado de sus compromisos en materia de derechos humanos. Entonces, por una parte hay un tema vinculado a la necesidad de que se profundice más ese conocimiento a los efectos de que el sistema político tenga menos, digamos, aversiones o menos sospechas, muchas veces fundadas erróneamente, respecto a las defensorías del pueblo. En segundo lugar, vinculado con esto, obviamente, como cualquier órgano de control en todo el mundo, las instituciones nacionales de derechos humanos tienen una relación muy multifacética, muy compleja con el Estado, porque como decía, son órganos que contribuyen a que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y a la vez son órganos de control. Y por lo general, cuando las defensorías del pueblo, cuando las instituciones de derechos humanos realizan su trabajo, ese vínculo con las autoridades del Estado es complicado, muchas veces genera resistencias porque yo siempre digo, es algo natural en el ser humano que cualquier forma de control o de señalamiento respecto a si hemos cometido o no un error es algo que no nos cae bien, y entonces eso también pasa. Y por último, Ana María, creo que hay un tema que es muy importante en Uruguay concretamente, y es que cualquier expresión a derechos humanos, por lo general, cada vez menos, pero todavía se da, no lleva inmediatamente de la mano a las secuelas de la represión, terrorismo de Estado, a la situación que atravesó el país, que generó violaciones gravísimas, masivas de derechos humanos en forma de ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, violaciones, prisiones prolongadas, etcétera, etcétera. Esta última situación lleva a que el diálogo con algunos sectores de la sociedad que tienen una mirada muy particular sobre ese pasado genera también una actitud de defensa, una actitud de ponerse a la defensiva, porque cualquier referencia a derechos humanos se asocia con eso, cuando es evidente que hoy en Uruguay, si bien todavía estamos hablando de las secuelas de ese pasado, tenemos una agenda muy amplia respecto a derechos humanos que tiene que ver con situaciones concretas, puntuales, que todas las personas que vivimos en Uruguay hoy atravesamos todos los días. ¿Han tenido entrevista con el presidente de la República? ¿La han pedido y no han sido recibidos?
No, con el señor presidente de la República no hemos pedido todavía una entrevista, sí lo hemos hecho con otros funcionarios del Poder Ejecutivo, también del Poder Legislativo, con referentes de los partidos políticos. Es una posibilidad que está pendiente, obviamente sabemos de la compleja agenda que tiene el presidente de la República, pero evidentemente es una alternativa que está presente y que sin lugar a dudas en cualquier momento lo podemos hacer, ¿no? Nos hemos reunido sí con la vicepresidenta de la República, con la escribana Argimón, que además es la presidenta de la Asamblea General, y al tener la institución de derechos humanos un vínculo muy fuerte con el Poder Legislativo, también tenemos una relación de trabajo permanente con la Asamblea General. Respecto al proyecto de ley que está a consideración parlamentaria, que plantea dar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años, ¿la institución ha estudiado el tema? ¿Tienen alguna posición al respecto? Institucionalmente no se ha abordado ese tema todavía. Hoy mismo, ahora en unas horas, tenemos la sesión semanal del Consejo Directivo y es muy probable que el tema se presente aquí. Es un tema de una delicadeza y de una significación que a nadie se le escapa, que tiene un impacto muy fuerte a nivel del debate político, del debate por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, del debate o del intercambio muchas veces de munición de grueso calibre que se da tanto en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales, etc. Y también somos conscientes institucionalmente lo digo a título personal, pero con la cabeza de integrante del Consejo Directivo de la institución, de la enorme relevancia que esto tiene, entre otras cosas por lo que te comentaba recientemente en relación a la discusión sobre derechos humanos en Uruguay. Por lo tanto, yo quiero aguardar que el Consejo Directivo resuelva si va a tomar el tema o no, que lo discuta y que eventualmente pueda existir una posición institucional sobre el tema, que podrá ser una posición asumida por unanimidad por los 5 directores o podrá ser por mayoría. Se podrán hacer las puntualizaciones que cada director o cada directora tenga sobre el tema, pero repito, corresponde esperar que tengamos una posición concreta de la institución para contribuir al debate de una manera positiva, de una manera afirmativa, y no generar más rispidez o más confusión todavía con un tema de tanta complejidad, que además tampoco se nos escapa que es un tema que está vinculado a otros aspectos que tienen que ver con lo que dejó y lo que todavía está vivo del tiempo del terrorismo de Estado. Se ha hablado también hace poco de la posible reparación a víctimas de los actos armados, de los hechos armados que hubo durante la subversión en el Uruguay. Se habló también de la posibilidad de seguir avanzando en la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, es decir, a las personas que todavía hoy no han recibido una reparación integral a los daños que se les generó durante la dictadura cívico-militar. Es decir, son temas que hay que manejarlos con mucho cuidado, con mucho trabajo, estudiar, ver qué otras alternativas se han dado en otros países, ver si corresponde, si no corresponde, y siempre, por supuesto, partiendo de la base que es algo que para la institución de derechos humanos obviamente es muy caro, es algo que tenemos además la obligación legal de defender, que es que las decisiones que adopte el Estado uruguayo en cualquier materia se adopten en el marco de las normas y los estándares del derecho de los derechos humanos. ¿Qué dice precisamente los estándares internacionales respecto a aquellas personas que cometieron delitos de lesa humanidad? ¿Se les da domiciliaria de acuerdo con la edad? ¿No se le da? ¿Qué dice la experiencia internacional? Cuando me refiero a la experiencia internacional, en primer lugar, planteo que lo que no puede aceptarse de parte de
las decisiones que toma un gobierno democrático es la impunidad. Es decir, no se puede aceptar ninguna forma de impunidad. Cualquier violación a derechos humanos, y esto va de la mano, por supuesto, acciones o omisiones del Estado, porque jurídicamente solamente puede violar derechos humanos jurídicamente consagrados el Estado, esto también tiene que quedar claro. Los particulares podemos cometer los delitos más graves, las más aberrantes violaciones a la dignidad de la persona humana, etcétera, etcétera, pero cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de normas jurídicas ejecutables de obligatorio cumplimiento y que solamente el Estado puede cumplir, puede violarlas, y también tiene la obligación de cumplirlas, por supuesto. Entonces, en primer lugar, que no exista ninguna impunidad, que no exista impunidad en relación a los gravísimos delitos que se cometieron por parte del Estado, mejor dicho, las gravísimas violaciones a sus obligaciones en materia de derechos humanos que cometió el Estado uruguayo durante la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado. Además de que no debe existir impunidad, y es decir, que toda conducta debe ser investigada, debe ser sometida a la justicia, y si se obtienen las pruebas suficientes, se debe establecer la sanción que corresponde. En materia de estándares de derechos humanos no se establece si la sanción siempre tiene que ser la privación de libertad. Existen otro tipo de penas, pero aquí lo importante, además de la pena, por supuesto, que tiene que ver con el grado de sanción que una sociedad le otorga a una persona por la gravedad de la conducta delictiva que cometió, además de eso lo importante es que exista un señalamiento claro de la gravedad de ese hecho, que se conozca la verdad, que se conozca lo que sucedió, que exista un reconocimiento de parte del Estado de esa gravísima vulneración, que se repare integralmente la vulneración de derechos que recibió la víctima y sus familiares, la víctima directa me refiero, y sus familiares. Entonces, en segundo lugar, además de la impunidad, hay otro tema que tiene que ver con descartar cualquier forma de discriminación. El trato discriminatorio, el trato personalizado en determinados individuos, que sea un trato diferente al de otros individuos que están en su misma condición, es también inaceptable. Se está violando el principio de no discriminación, que es uno de los pilares también en materia de derechos humanos. Por lo tanto, cualquier medida que se pueda adoptar, tanto en materia penal como en cualquier otra decisión que tome el Estado, no puede hacer distinciones frente a personas que están en la misma situación. No toda distinción es discriminación. Se pueden hacer distinciones para igualar derechos, para igualar la posibilidad que una persona que está en una situación determinada esté en mejor condición para ejercer determinados derechos. Eso no es discriminación. Pero cuando estamos hablando de personas en la misma situación, sea por razones de edad, por razones de salud, etcétera, etcétera, no se pueden adoptar ese tipo de medidas individualizadas. Y después también, por supuesto, hay otro elemento fundamental para tener en cuenta en materia de estándares de derechos humanos, junto con la reparación integral a las víctimas y como una forma de reparación, lo que se conoce como garantía de no repetición. El compromiso público de parte del Estado de no volver a reiterar ese tipo de violaciones a los derechos humanos, reconocer que han sido violaciones gravísimas a los derechos humanos, y por supuesto también como forma de reparación, hacer efectivo el compromiso de generar todas las medidas que estén a su alcance para obtener la verdad de qué fue lo que sucedió en esos años. Me consta también que desde la Institución Nacional de Derechos Humanos se le ha pedido al Poder Ejecutivo, al Estado, precisamente una política de Estado para el acceso a los archivos militares. ¿Es así? Y que incluso documentación que en el año 2006 hubo un acopio por parte de esa jerarquía ministerial que encabezaba Azucena Berruti. Sin embargo, esa información no se está encontrando. ¿Cuál es bien la situación?
no voy a entrar en detalles que, Ana María, vos comprenderás que puedan afectar justamente los trabajos que se están haciendo en este momento. La institución reconoce el compromiso y el cumplimiento, mejor dicho, de las actuales autoridades del compromiso que asumieron respecto a su cooperación en la búsqueda del destino de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura. Ahí se viene trabajando en una forma permanente, con un equipo de trabajo sólido, con los medios necesarios, tanto a nivel nacional como también departamental, y aquí involucro las intendencias de Montevideo y de Canelones. Existen equipos de historiadores, documentalistas, antropólogos, o sea, se está trabajando dentro de las posibilidades que hay. La institución cree, y así lo han planteado los integrantes del Consejo Directivo que están directamente a cargo de este tipo de trabajo, que existe otra información y que, bueno, que hay que seguir trabajando para que esa información esté al alcance de toda la sociedad uruguaya, o sea, que se conozca y fundamentalmente que sirva como herramienta para el trabajo en la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos. Yo creo que en lo personal, y también la institución lo ha planteado, que no se puede negar que en los últimos 15 y poco más de años, el Estado uruguayo ha cambiado su mirada en relación a sus obligaciones en esta materia, y con avances, con retrocesos, con contribuciones muy importantes y con un debe todavía que está ahí sobre la mesa, no se puede negar que hubo y que hay avances importantes, pero claro, esos avances, ¿con qué lo comparamos? Lo comparamos con una política claramente dirigida a la impunidad que se da desde 1985 hasta al menos que el presidente Jorge Valle decide convocar como primer embrión de algo parecido a una investigación sobre los hechos de la dictadura, cuando el presidente Valle decide convocar la Comisión de la Verdad. Lamentablemente, para todos y todas, para nosotros, uruguayos, uruguayas, lamentablemente, ese tiempo que se perdió en los primeros, en las primeras décadas, inclusive de la recuperación democrática, llevaron a que mucha información que podía estar disponible en otro momento se perdiera o no se encontrara, y además, bueno, por supuesto, una señal que dio el Estado uruguayo, el Estado democrático uruguayo, una señal de que su voluntad para llevar adelante una investigación seria sobre estos hechos estaba matizada o estaba condicionada por otro tipo de elementos que realmente tuvieron una consecuencia nefasta, ¿no? para la situación actual. ¿Los archivos que fueron digitalizados en 2006 son de acceso o no se los encuentra? ¿Qué información tienen? Yo te repito, con respecto a ese tipo de trabajo que se está realizando con los archivos, se está avanzando, se sigue buscando determinada información, que alguna está y otra no está. No quisiera entrar en que no está, alguna está disponible, otra no está disponible, y que, como te decía, prefiero esperar a tener resultados concretos sobre estos aspectos, también para no generar falsas expectativas o informaciones erróneas en un tema de tanta sensibilidad como es este. Cambio de tema, porque la institución también consideró que hay un retroceso en materia penal y en particular en materia penal juvenil, que ya venía de antes, de un conjunto de leyes de los anteriores gobiernos, y que se profundiza ahora con la ley de urgente consideración. ¿Cuál es la situación? Bueno, en relación a la llamada ley de urgente consideración, la LUC, para que sea más claro para la audiencia, la institución ya dijo lo que tenía que decir. En su momento se pronunció, elaboró 3, 4 informes concretos que los presentó en el Parlamento cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley de urgente consideración. Por lo tanto, no hay más para aportar. En eso ya lo que se tenía que decir se dijo y ahí está. O sea, es algo que está vigente y que está a disposición de quien quiera consultarlo. En este momento, que es un momento tan particular, donde todo indica que va a haber una consulta popular en algunos meses para votar por sí o por no, o sea, votar
por sí para aprobar el recurso de referéndum y por lo tanto dejar sin efecto estos artículos de la ley, o votar que no, es decir, para que no se apruebe este recurso de referéndum y por lo tanto se rechace y la ley queda como está, la población se tiene que pronunciar. Obviamente la institución no va a hacer ningún tipo de manifestación porque no está dentro de sus competencias, además que no corresponde por otro tipo de razones, pronunciarse respecto a cuál debería ser la posición de la ciudadanía en relación a este tema. O sea, lo que se quiso decir sobre la LUC ya se dijo y ahí está. Es eso que ya está a disposición de la gente. Con respecto a la pregunta concreta, es evidente que Uruguay, respecto a la situación sobre todo de adolescentes y del sistema penal adolescente, ha tenido un larguísimo recorrido todo a lo largo del siglo XX, igual que otros países, en relación a lo que se llamaba antes los menores infractores, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con las personas menores de 18 años que cometen infracciones a la ley penal? Esas posiciones fueron desde la rebaja de la edad de imputabilidad, y eso no se dio solamente en el siglo pasado, en el siglo XX, recientemente también hubo iniciativas de participación ciudadana impulsada por sectores políticos para que se bajara la edad de imputabilidad en relación a algunos delitos. Eso no prosperó. También en un pasado no muy lejano, Uruguay realizó algunas reformas muy importantes en su legislación con la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, que por primera vez incorpora un proceso penal juvenil, es decir, ya no se considera a las personas mayores de 13 años y menores de 18 años absolutamente inimputables, incapaces. Lo que sí se dice es que se le va a aplicar un sistema penal específico para adolescentes, como es el que se requiere teniendo en cuenta la situación específica de las personas, de los seres humanos en esa edad, el grado de desarrollo emocional, el grado de desarrollo personal, etcétera, etcétera. Esa reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia fue muy importante, pero ya al poco tiempo, como pasa lamentablemente con muchas cosas en Uruguay, donde se generan avances importantes en materia de legislación penal o procesal penal, y a la primera de cambio, ante la primera dificultad o la primera situación grave que se da, en lugar de profundizar esas medidas que se adoptaron, hay una tendencia a frenar, la famosa dinámica del impulso y el freno, que caracterizó la política uruguaya con el primer vallismo a principios del siglo XX. Bueno, también se da en este caso. Hay un impulso muchas veces, se aprueba un nuevo procedimiento penal juvenil, se aprueba un nuevo código de proceso penal, etcétera, etcétera, y a la primera de cambio se pone el freno y se retrotrae en las medidas que se adoptaron. Con el caso de los adolescentes y el sistema penal juvenil, esta situación ya se venía dando desde hace mucho tiempo, mucho antes que se empezara a discutir inclusive la ley de urgente consideración, que bueno, que vino a profundizar eso. Acá lo más grave no es solamente la solución que aporta la LUC, ni la solución, entre comillas, también que se aportó antes cuando se aumentó la pena de privación de libertad, etcétera, etcétera. Acá el gran problema es que no hay una mirada basada en argumentos técnicos, no hay una mirada que tenga en cuenta la información disponible, el análisis de información, las soluciones que se han dado en otros países similares a Uruguay, sino que muchas veces los cambios en la legislación responde a situaciones puntuales, a determinado tipo de demandas concretas generadas por hechos concretos por parte de la opinión pública, etc. Y creo que eso es lo grave, ¿no? Lo grave es que no se está sosteniendo un determinado modelo, no se le da el tiempo suficiente a ese modelo como para sentarse, para poder evaluar cuáles son sus resultados concretos, sino que, repito, ante la primera dificultad, en lugar de consolidar y fortalecer, se cambia y se cambia para atrás. Y bueno, este proceso también
continúa ahora y, bueno, lamentablemente no parece haber grandes expectativas de que pueda cambiar. Gracias por la entrevista. Bueno, a ti, Ana María, muchas gracias, que tengas buen día.